hombre que estaba condenado, me dice, ahora usted se va, ¿y qué hago yo? ¿Cómo puedo mantener esa fe que usted dice que puedo tener antes de que me ejecuten? Y yo le dije, tú ahora tienes un recurso, hay algo que está aquí dentro de esta celda, es la presencia de Dios. Dios no está sujeto a un espacio, está en todo lugar, Él está aquí contigo. Tú puedes hablar con Él, conversar con Él, no necesitas tener otros medios, otros recursos. El simple medio es la oración, el recurso que tienes es la oración. Y yo le dije, mira, voy a hacer algo más contigo. ¿A qué horas te acuestas a dormir? A tal hora, me dice. A esa misma hora que tú te acuestas a dormir, yo me comprometo contigo a acordarme de ti y orar junto contigo donde quiera que yo esté. Y usted no sabe lo que eso significó para él. Esa identificación con su vida, con su situación. El capellán es una persona que conecta a otros con Dios. Eso es una virtud y un privilegio y un honor, un recurso tremendo. La oración, la fe que impartimos, que le sembramos a un alma, a una vida. Eso tiene un valor incalculable. Es parte del plan de Dios en cuanto al propósito de lo que es ser un capellán. Dijimos en tercer lugar que el capellán es un ayudador. Y esto se refiere a la parte de recursos también. Cuando uno entra a una institución a servir como capellán, se da cuenta que tal vez hay una persona que está en una prisión, o en un hospital, o en un centro de rehabilitación, que te dice, mira, pero cuando yo salga, ¿qué puedo hacer? Nadie me va a dar trabajo, porque yo tengo marcado mi récord criminal. Nadie me va a dar trabajo. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a salir de aquí y ya no sirvo para nada. Un capellán entonces es una persona que le dice, mira, yo te puedo ayudar. Yo tengo contactos en la comunidad. Hay agencias, hay empresarios, gente de negocios que están como socios trabajando en la organización de capellanía y ellos están dispuestos a darte un chance. Yo como capellán he visto eso funcionando y es algo tremendo. Hay empresarios, como te digo, que tal vez ellos mismos han pasado experiencias y ahora sienten esa empatía, como te dije antes. Y estos empresarios nos dicen a la organización de capellanes, si hay alguien que estuvo en una prisión y no encuentra trabajo por eso, mándemelo a mí. Yo le doy una segunda oportunidad. En mi fábrica, en mi empresa, yo no voy a fijarme en su récord criminal si ustedes lo recomiendan. Y claro, por supuesto, hay un proceso con esta persona para asegurarnos de que va a saber funcionar en esa fábrica o en ese lugar. Van a haber condiciones. Hay lo que se llama aquí en los Estados Unidos un sistema de probatoria. Cuando alguien ha estado en una prisión, hay reglas de probatoria. La capellanía le va a poner ciertas reglas de probatoria, pero le va a dar un chance y le va a abrir recursos, le va a decir hay oportunidades. No es que no puedes ya, no es que la sociedad te cerró las puertas completamente. Si es alguien que está en un centro de rehabilitación de adicciones, igualmente, ofrecerle recursos en la comunidad para reinsertarse y poder funcionar de nuevo, después de haber pasado una etapa de desintoxicación y de estar internado tal vez en un centro de rehabilitación, donde esas personas tal vez lo han perdido todo, literalmente todo. El capellán hace un trabajo que en cierta manera es por iniciativa propia, pero también es un trabajo en el que tiene una cobertura, da cuentas a otros. Un capellán no es un llanero solitario, como se ha dicho. No, un capellán es una persona que trabaja en equipo con otros. Toma iniciativa en el sentido de saber identificar dónde hay necesidades y moverse, tomar acción con respecto a esas necesidades. Yo soy un fiel creyente de eso, ¿sabe? De que cuando uno es movido por Dios, los recursos vienen, los recursos le siguen a la visión. Nunca los recursos vienen antes de la visión. Siempre viene la visión y los recursos vienen detrás de ella. Entonces, así se desempeña, así se mueve
un capellán. Eso le conduce entonces también a tocar puertas. Un capellán toca puertas. ¿Cuáles puertas? Jesús dijo, llamad y se os abrirá. Tocad la puerta. Un capellán toca puertas. Me acuerdo de una capellana, mujer, en este caso una dama, una mujer capellana, que ella dijo, pastor, queremos hacer algo con las muchachas prostitutas de la calle. Hay una gran cantidad en una zona donde hay muchas jóvenes, adolescentes, la mayoría, inclusive, que no debieran de estar ahí por la edad, pero ahí están, y hay que hacer algo con ellas. Ella tocó puertas, ella empezó a hablar con instituciones del gobierno, de las iglesias. Algunos le cerraron las puertas, otros no, pero ella tocó puertas en favor de estas jóvenes, de estas muchachas. Y sucedió una historia interesante también, porque a través de eso, muchas de estas muchachas salieron de la calle. Ella logró que le donaran bueno, era como una escuela vieja que la cerraron, la reacondicionaron, tenía ya salones, tenía cuartos, hicieron dormitorios, hicieron de todo ahí y reacondicionaron ese lugar para convertirlo en un shelter o un refugio para estas muchachas. Cambio poderoso también, como resultado de una iniciativa de una mujer con visión, y los recursos vinieron después para ayudar a estas jóvenes que estaban en la prostitución. Tocar puertas en hospitales, tocar puertas en cárceles, tocar puertas donde hay violencia. Yo he sabido de testimonios de capellanes que se han metido en áreas donde hay violencia de pandillas. Aquí en los Estados Unidos hay ciudades donde hay guerras prácticamente entre los pandilleros por el control del narcotráfico, por ejemplo. Y ellos no le tienen respeto a nadie. Sin embargo, conozco testimonios de capellanes que sí han logrado entrar y han logrado salvar vidas, transformar vidas de los dos bandos, de las dos pandillas. Y los mismos líderes de esas pandillas le han dicho a sus pandilleros, a esos no los toquen, ellos vienen aquí con una misión diferente. Claro, estos capellanes tienen que tener convicción, te digo, mucha valentía de saber que van con esa unción, como mencioné antes. Pero el Señor va a abrir puertas, si ellos tocan puertas, aún en lugares como estos, de peligro, donde hay violencia. Las instituciones como la policía, yo trabajé como capellán con la policía un tiempo. La policía es un departamento donde ellos mismos saben que no tienen a veces la capacidad de saber cómo bregar, cómo manejar, cómo lidiar con ciertos casos. Antes, en el pasado, la policía tenía una persona por ahí actuando extraño y lo primero que hacían era alce las manos o lo tiramos, y llamaban rapidito al francotirador, y nos dimos cuenta de muchos casos donde mataron sin pensarlo mucho a alguien. Hoy día la policía incluye a un capellán y le permite a un capellán a veces ser un mediador entre esta persona que está encerrada por ahí en un lugar, antes de decidir entrar y a la fuerza sacar a esa persona. Ese capellán entonces sirve como un mediador. Son capellanes especiales, mediadores de conflictos, de resolución de conflictos. Así que hay unas áreas muy interesantes y muy específicas donde un capellán puede servir en la comunidad. En esa época en que yo serví de capellán con la policía, en el estado de Virginia, era un estado donde no había muchos latinos, muchos hispanos. Y hubo una ocasión en que la policía se vio envuelta en un caso donde mataron a un joven latino, y hubo mucha protesta, mucho enojo de parte de la comunidad. Fue entonces cuando se preocuparon por tener un capellán bilingüe que hablara español también. Así que cada vez que había un caso en la corte con un hispano, con un latino, me llamaban. Yo tenía que estar en la corte y escuchar y empaparme, conocer del caso.
y ver cómo le podía ayudar a este joven latino, a este hombre latino. Muchos de ellos caían en esas circunstancias por ignorancia cultural, por no saber de ciertas reglas de la comunidad en los Estados Unidos, reglas que en sus países tal vez no eran un gran problema, pero aquí sí lo eran, y podrían causarle un problema mucho mayor. Me acuerdo en una ocasión que un joven lo arrestaron simplemente porque él tiró basura por la ventana de su carro, y aquí en los Estados Unidos sí son muy estrictos con eso. Tú tiras basura por la ventana de tu carro y hay un policía cerca, te van a cobrar tremenda multa, y en algunos casos te pueden arrestar. Pues este joven se puso con una actitud hacia el policía. Como no hablaba inglés, el policía todavía, eso fue una barrera y causó que el policía se sintiera amenazado. Hubo un asunto de prejuicio de los dos lados, del policía y del muchacho hispano, del joven hispano, latino. Y casi termina mal, porque los muchachos lo arrestaron de una forma muy agresiva, muy violenta. Pero cuando yo hablé con él después, me llamaron a mí como capellán, y ya en la comisaría donde lo tenían, hablé con él, la policía tomó otra actitud. Cuando la policía vio que había un capellán interviniendo, que había un capellán explicándole a este joven y ayudándole a entender las reglas de la comunidad. De hecho, después me tocó ir a la corte, y en la corte yo hablé a favor de este joven, y solamente le pusieron a hacer servicio comunitario. Eso fue la condena que le dieron. Ir a limpiar, precisamente porque había tirado basura. Ir a limpiar cierto lugar por ahí durante un par de semanas. Pero mi punto es, un capellán puede ser tan útil en circunstancias como esas, en lugares donde antes, en el pasado, ni siquiera se pensaba en que un líder de una iglesia estuviera envuelto en el asunto. Una estación de policía, una estación de bomberos, donde hay terremotos, donde hay tragedias, los capellanes son llamados a estar ahí y son tomados en cuenta. Eso es lo mejor, que hoy día son tomados en cuenta por todas estas instituciones. Hoy día le dan importancia a estar allí. Aquí la policía de Orlando, Florida, tiene varios capellanes. Yo soy amigo de algunos de ellos. Por eso se lo digo por experiencia propia. Pero requiere también mucha disciplina. Ser capellán requiere, ¿qué tipo de disciplina? Te me preguntarán. Bueno, la disciplina de saber cómo comportarse en diferentes ambientes, en diferentes circunstancias. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 13, 1 al 2, dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pablo está enfatizando la importancia de que un cristiano, ahí es en general, un cristiano en general, tenga un sentido de respeto por las reglas, por la autoridad que hay en la comunidad. Ahora imagínense, ¿cuánto más un capellán? Un capellán es una persona que no va a ir a un hospital y decir: yo soy el capellán y aquí puedo hacer lo que quiera. No, hay reglas en ese hospital que él tiene que someterse. Por ejemplo, si voy a un hospital, hay cuartos donde no puedo entrar por las infecciones, y me van a decir que tengo que ponerme unos guantes o un traje encima antes de entrar a ese cuarto de hospital. Si yo tengo una actitud no correcta, puede ser que yo diga: no, yo soy un hombre de fe y a mí no me va a contaminar nada, y yo entro ahí sin el traje y sin los guantes. No, aunque por más fe que yo tenga de que nada me va a contaminar, yo voy a respetar la regla de ese hospital y me voy a poner los guantes y me voy a cubrir la cara si me piden, y el traje encima para entrar a ese cuarto, porque lo importante es entrar y ministrarle a esa persona que está tal vez en cuidados intensivos o con una enfermedad contagiosa, inclusive terminal, y que necesita huir de Cristo. Eso es lo más importante. Entonces no voy a tener problema con respetar esa regla.
Si entro a una prisión, ni qué decir, cuando entramos como capellanes a una cárcel, las cárceles son todavía más estrictas con relación a lo que son reglamentos. Cuando yo entro a la cárcel, ahí tengo que dejar afuera todo, hasta la faja del pantalón. Van a revisar todo lo que ande por encima. Mi billetera, si ando celular, se va a quedar afuera, todo se va a quedar afuera. Los sistemas de seguridad van a requerir eso para poder entrar a esa prisión como capellán. Y yo tengo que respetar eso. No voy a ponerme con una actitud de, no, como yo soy el capellán, yo sí puedo entrar con esto o con lo otro. No. De hecho, ni la Biblia puedo entrar. Yo no puedo entrar con la Biblia que yo llevo de mi casa, si soy capellán de una cárcel. Ellos tienen Biblias ahí adentro ya, que las han revisado. Porque lamentablemente en el pasado se dieron inclusive casos de historias donde les traían una Biblia, pero no eran gente cristiana, aparentaban ser cristianos, y dentro de esa Biblia venía un arma, un punzo cortante, algo así, una navajilla, cosas como eso venían dentro de esa Biblia, hasta drogas dentro de esa Biblia, imagínense. Entonces por eso en esos lugares ni la Biblia yo puedo entrar, la mía. Voy a usar las que tienen ellos ya ahí adentro, como le dije que ya las han revisado. Entonces se requiere disciplina para ser capellán en ese sentido, de respetar las reglas que hay en una institución.